Bueno, hermanas, seguimos con nuestra introducción al retiro espiritual. Estamos haciendo esto porque necesitamos revisarnos, porque necesitamos hacer un alto en el camino, repensar la vida, nuestro ministerio, nuestro servicio, y por eso estamos realizando este retiro. Les invito a que meditemos. Hay una frase de San Gregorio de Niza que me gusta mucho, que dice así: quien sube no deja nunca de ir de comienzo en comienzo, no deja nunca de comenzar. Esta frase me parece muy bonita y, y me viene a la mente ahora que estamos comenzando este retiro espiritual porque justamente el Evangelio de hace 8 días, el domingo 20 de octubre, nosotros teníamos el Evangelio que era sobre Juan y Santiago, que le piden a Jesús que se sienten a su derecha y a su izquierda. Eh, el contexto en el cual está ese diálogo es en el contexto de ir a Jerusalén. Ellos van a Jerusalén, pero nosotros cuando estudiamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta que a Jerusalén no simplemente se va, se sube. Cuando uno va de Jericó a Jerusalén, va subiendo. Siempre para llegar a Jerusalén se necesita ir caminando, pero luchando con la propia fuerza de gravedad, con el cansancio que implica una subida. Yo les invitaría a que pensemos, por ejemplo, en qué lugares uno sube. Por ejemplo, en mi pueblo, en el pueblo de mis papás, que es San Serma Caldas, que está a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, por lo regular se sube, se llega allá a la montaña. Y la sensación de subir es una sensación que genera cansancio. Cuando uno está en subida, pues se agota más, experimenta más sus propios límites. Y por eso esa frase de San Gregorio de Niza me parece muy bonita. Yo creo que todo este retiro espiritual lo vamos a vivir de esa manera, subiendo a Jerusalén, subiendo hacia Jesús, como hacían Santiago y Juan y los discípulos con Jesús. De hecho, el versículo 32 del mismo capítulo 10 de San Marcos, que era del de hace 8 días, dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Mire lo lindo de eso. Jesús nos preside en el camino de la subida. Jesús va de primero. Él nos va mostrando el camino. O sea, Él es el primero en que va sintiendo la fuerza del camino. Entonces, todo este retiro que vamos a vivir, hermanitas, es para experimentar eso. Porque seguramente ustedes tienen 30 años de vida consagrada o 40 años, muchos años de servicio. Y en ese camino, pues hemos experimentado lo que es subir. Entonces, hermanitas, estamos en ese contexto, subiendo a Jerusalén y necesitamos, al subir, irnos revisando el por qué tenemos que hacer ese camino. Podría uno renunciar, pero justamente cuando uno va caminando, se va dando cuenta de que lo que debe hacer es revisarse. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi plan original? Y hay cosas que me ayudan a responderme esas preguntas o al menos a formulármelas. Hay situaciones límites que me cuestionan. Por ejemplo, el sentir la vejez, el sentir que uno va perdiendo inteligencia, que la salud no es igual, o de pronto algún hecho doloroso que me pone a saborear mis propios límites. En esas circunstancias que uno empieza a destilar la gracia de Dios, hermanitas. Se va dando cuenta uno que esa gracia estaba madurando desde hace mucho tiempo atrás. Y eso es lo que hay que redescubrir allí. Entonces se trata de que mientras vamos subiendo, hermanas, vamos comenzando de nuevo. Y el comienzo es una cosa pequeña, es como una semilla, pero esa semilla lo contiene todo. El comienzo lo contiene todo. Y por eso traicionar el inicio es traicionarlo todo. O sea, lo que estamos haciendo con este retiro espiritual, hermanas, es pensar cuál es el plan inicial, cómo fue que comenzó mi vocación, cómo comencé yo a seguir al Señor, qué fue lo que me trajo aquí. Si nosotros vamos al inicio, hermanitas, nos damos cuenta que al inicio nos encontramos con otro, porque uno no se llama a sí mismo. Uno no ha hecho todo lo que ha hecho de atender a los ancianos,
de vivir la vocación de la manera heroica como lo hacen ustedes, no lo hace porque uno se le ocurrió, es porque uno atendió a la llamada de otro. Entonces, volver al inicio, volver a mi programa original, es volver a encontrarme con el que me llamó. Eso es lo que uno hace en un retiro. Desempolvar mi manual de instrucciones, las condiciones con las cuales Dios me llamó, qué fue lo que Él vio en mí, qué fue lo que yo vi en Él. Y es por eso que este retiro tiene esa connotación. Estamos recomenzando. De hecho, este retiro se basa digamos, en reflexiones personales, pero también en un libro de don Fabio Rossini, que es un sacerdote que ha estado muchos años trabajando en la pastoral vocacional de Roma, y escribió un libro que se llama así, El arte de recomenzar. Gran parte de este retiro sucede de una inspiración de este libro y también de beber de esa sabiduría de ese sacerdote que es biblista y que tiene mucho que enseñarnos y que a mí personalmente me ha servido muchísimo en mi camino espiritual. Entonces vamos a dejarnos inspirar primero por la palabra de Dios, pero también por este libro que nos coloca de frente al Señor. De hecho, la función del sacerdote que predica el retiro espiritual, según como lo comprendo yo y según como lo vamos a vivir en esta semana, es esa, la de facilitar el encuentro de ustedes, hermanitas, con el Señor. O sea, la meditación lo que busca hacer es una provocación para que ustedes se coloquen de cara al Señor y que fue el que las llamó y puedan ustedes redescubrirse, leer con los ojos de Él el texto que está escrito en sus corazones, ver con los ojos de Él lo que, lo que nos está ocurriendo, los desafíos que estamos teniendo en esta etapa del camino. Eso es lo que nosotros buscamos. Y lo hacemos porque la experiencia de la Sagrada Escritura fue así. Fíjense en ustedes, hermanas, que la primera página del Génesis se escribió cuando el pueblo de Israel se redimensionó. Después de haber perdido el mapa del inicio, después ya durante el exilio, cuando estaban desterrados, se dieron cuenta de que tenían que hacer una síntesis de su experiencia con Dios y ahí fue que nació el Pentateuco, concretamente el Génesis, nació después de esa reflexión. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos sacó de Egipto? Cuando caen en la cuenta de eso, cuando recapacitan en esto, es que escriben las páginas del Pentateuco. Y nosotros en esta etapa de la vida en la que estamos, hermanitas, de servicio, nosotros también estamos en un momento de hacer síntesis de nuestra propia experiencia, de nuestra vida, de hacer discernimiento, de valorar con los ojos de Dios lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, hermanas, vamos a vivir, si les parece, este retiro espiritual de esa manera. Esta es parte de la introducción del por qué vamos a realizar el retiro, con qué condiciones, y ya en el siguiente video podemos ver la primera charla sobre el primer día de la creación.